pecado borró y tu gracia triunfó. Hola, bienvenidos. No hay tiempo que no llegue, plazo que no se cumpla. Bienvenidos a esta última prédica de la serie Trabajo en Equipo en la Biblia. Hoy vamos a hablar de lo que es algo muy importante en la fe cristiana, que es la humildad para trascender. Hemos hablado hasta este momento de identificación y pertenencia, hermandad y liderazgo, actitud y compromiso, la parte del segundo esfuerzo, lo que es nuestra fuerza, de dónde viene nuestra fuerza. Y por último cerramos con esta etapa, humildad. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. También nos dice que la humildad es un valor opuesto a la soberbia. Trascender. En el diccionario nos dice, palabra que viene del latín trascendere, pasar de una cosa a otra. Se dice que algo estaba oculto y ahora es del dominio público. Tiene el efecto de extenderse o comunicarse, produciendo nuevas ideas y consecuencias. Ir más allá de un punto determinado, traspasar los límites de la experiencia posible, averiguar y comprender algo que está oculto. Ahora veamos qué nos dice la Biblia como definición de humildad. La humildad es el reconocimiento de nuestras aptitudes y talentos, diciendo que son dones de Dios. No es una señal de debilidad, ni de timidez, ni de temor, sino una indicación de lo que sabemos, porque sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. En la Biblia, trascender es la acción de un suceso o idea de estar más allá de los sentidos. Aplicado a Dios, es la supremacía que posee la naturaleza de estar más allá de toda figura o realidad comprensible. Esto es comprensible por nuestros sentidos e incluso por la inteligencia. Pero tiene dos acepciones en la palabra trascender. Aplicado al concepto del hombre, no es lo mismo que aplicado al concepto de Dios. En el concepto del hombre es la capacidad que tiene el ser inteligente de superar los sentidos materiales gracias a su inteligencia y lograr situarse por encima de las realidades inmediatamente perceptibles. Trascender es el fruto de la inteligencia y de la voluntad superior. Es la base de nuestra espiritualidad. A lo largo de toda mi vida he tenido muchas lecciones de cómo debe ser una persona humilde. Cuando trabajaba en un lugar que ya no existe aquí, tenía yo en ese entonces alrededor de 26 años, me dio director de sistemas y mantenimiento del Casino de la Selva. Me tocó hacer todo lo posible para que pudiéramos recibir a las personas de Escocia y de Dinamarca durante el Mundial del 86. Y tenía un equipo bastante interesante de gente, pero un día fui a buscarlos a las obras que estábamos haciendo y no los encontré. Yo siempre había sido una persona muy amable con ellos, tranquila, me comportaba humilde con ellos. ¿Por qué? Porque los había conocido desde que yo había nacido. Yo nací en ese hotel cuando mi padre era el director del hotel. Y no los encontré y un día llego a la carpintería y no veo a nadie, pero oigo voces. Abro la puerta y me encuentro con que están jugando cartas.
Obviamente tuve un gran enojo. Les dije que no me importaba, las 6 personas se iban castigadas una semana. Sabía yo que esto me iba a retrasar, pero tenía que dar un ejemplo, porque hay personas que confunden la humildad con decirte, no, a este podemos hacerle lo que quiera porque es muy güey. Esa es la realidad, muy tonto. Pero la verdadera humildad no sirve para solamente llegar a las personas y hacerlas entender que la única manera de amarás a tus semejantes como a ti mismo es ser humildes los unos con los otros. ¿Qué pasa cuando David se encuentra en medio del campo y está acechado por todos sus enemigos? David da un paso hacia adelante y tenemos en el Salmo 8, del 3 al 4, lo que le dice al Señor. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tú en él pienses? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que nos tomes en cuenta? En medio del universo, David comprendió cuán pequeños somos. La humildad lo golpeó. Y es entonces cuando pudo ser humilde y pedirle a Dios que lo ayudara. ¿Qué nos dijo Jesús en Mateo 11:28? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. ¿Qué significa esto para nosotros? Jesús nos pide descansar nuestras cargas en Él para librarnos de las cargas mundanas y encontrar la vida espiritual. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso en sus almas. Jesús nos dice, carguen mi yugo, es baja la cabeza. ¿Por qué? Porque los animales bajaban la cabeza para que les pusieran un yugo y pudieran arar. Bajen la cabeza en la paz, la ternura y tranquilidad y lograrás encontrarme. Es decir, con amor, con humildad, podemos encontrar a Jesús. La última parte de este versículo dice el número 30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Todo aquel que quiere buscar una vida espiritual tiene que pasar por una puerta y descubrir lo que es la humildad. Sí, es tu libre albedrío poner tu alma en el yugo de libertad. Suena extraño, el yugo de libertad, sí. La humildad para tener libertad. Generalmente crecemos plantándonos en nuestra fe y en lo que creemos, ¿sí? Pero dejas tu vida dependiendo de Dios. Tu vida depende de Él. El pastor Andrew Murray de Sudáfrica, un pastor muy famoso en todo el mundo, define la humildad de esta manera. La humildad no es tanto una gracia o una virtud como las otras. Es la raíz de todas. La raíz de todas. Todas las virtudes y gracias del hombre nacen de la humildad. Y la única manera que tenemos los seres humanos de poder palpar, sentir a Dios, es a través de la humildad. Es nuestra única manera. Si nosotros no logramos ser humildes, estamos hablando de humildad, no estamos hablando de modestia, lo cual explicaré un poco más adelante. No estamos hablando de otro tipo de situaciones en donde
No, yo soy una persona muy humilde, le cedí mi lugar a una persona en el autobús. A ver, qué bueno que le cediste la- el lugar a esa persona en el autobús, pero ¿fuiste humilde con ella? ¿O te levantaste a malgana porque sabes que lo tenías que hacer? Ese es el punto. La humildad, solamente la humildad es la actitud que asume la postura correcta ante Dios y le permite al Señor hacer en nosotros lo que quiere hacer de nuestra vida. Y te preguntarás, ¿y qué es lo que puede hacer Dios en mi vida? Todo, hasta lo imposible. La humildad es una actitud del corazón que a Dios le permite hacer en mí lo que solo Dios puede hacer. Cuando Dios es reconocido como Dios a través de tu humildad, se reconoce lo que Él puede hacer. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer? Ya lo dije, todo, hasta lo imposible. Y porque yo lo reconozco como la fuente de todo, soy humilde y Él me reconoce a mí. Es bien complicado esto, pero podemos ver el caso de Pablo. Vamos a leer el versículo 3 al 6 de Hechos 9. Al acercarse a Damasco para cumplir su misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó postrado al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Saulo fue humillado. A la luz de sus compañeros que vieron que lo dejó totalmente ciego y dependiente de quienes lo acompañaban, Saulo supo lo que era la humillación. ¿Sí? Porque él había humillado y encarcelado a multitud de judíos que se habían convertido al cristianismo. Era el terror de los cristianos en esa época. Su prepotencia y cinismo, fomentada por los sacerdotes del templo, lo habían convertido en el terror de la comunidad cristiana. Pero tras este encuentro, Saulo, a quien ahora llamaremos Pablo, encontró la humildad que su vida necesitaba a través de una humillación. Encontró a Dios. Solo cuando tú eres humilde, cuando en tu corazón ves a Dios y aceptas a Dios como el principio de todo lo que es vida para ti, es cuando empieza tu relación con Él. Cuando reconoces al Señor como la fuente de todo, con la actitud y virtud llamada humildad, abres la puerta a la espiritualidad que el Señor espera de ti. La humildad es la puerta para abrir. La humildad es la puerta para la gracia, para que me entiendas. Es la gracia que Dios te da. Y la gracia de Dios es la puerta para tu espiritualidad como ser humano. No hay otra manera de llegar a Él. Porque la humildad no es forzada, nace de tu corazón. La humillación es forzada. Y es forzada por las acciones de aquellos que te están humillando. Esta es la principal diferencia que encontró Pablo para ser quien fue posteriormente. Cuando la espiritualidad, fruto de la humildad y de la gracia, afloran en ti, no es una costumbre, no es una virtud, tampoco es una ley.
Es el producto de una gracia devastadora que Dios vierte en tu cuerpo. Entender esto, solo aquellos que realmente son jugadores de Dios pueden llevarlo a cabo. No basta ser seguidor. Esta gracia te ayuda a caminar en un amor profundo por Dios, no en el temor, no por el temor al castigo, sino porque amas a Dios. No por qué sucederá cuando yo muera, sino porque estás entregado al Señor. Porque lo declaras tu Dios y sabes que Él es. Por eso nos dijo, yo soy el que soy. Al llegar ese amor creciente por Dios a tu cuerpo, esto te empieza a hacer huir del pecado, con más fuerza de la que habrías imaginado. Es muy importante que dejes que el Espíritu te gobierne. ¿Cuántas personas de aquí no han intentado dejar de fumar? O de tomar, o de cualquier otra adicción que tengan. Y se hacen la firme, se proponen que ya no van a fumar, que ya no van a tomar, que ya no van a hacer aquello, que ya no van a hacer... Y de repente, después de 2 semanas, vuelven a las andadas. Pero ¿qué pasa con aquellos que ya encontraron su espiritualidad y le piden, Espíritu Santo, que moras en mí, ayúdame, porque yo solo en mis fuerzas no puedo. Tengo que dejar este vicio. He encontrado personas que después de hacer eso no vuelven a fumar, no vuelven a caer en esas adicciones. Sí, llegarán tentaciones para que caigas. Eso lo vivimos toda nuestra vida hasta el último día. Pero ahora tienes al arma que te dio Jesús por haber sido humilde en tu vida y por haber aceptado con humildad la gracia y el espiritual y el Espíritu Santo que te manda el Señor. Eso tenemos que comprenderlo como hijos de Dios, porque si no realmente no estamos siendo congruentes con lo que hacemos. Veamos lo que nos dice el Salmo 91 en su principio, en versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquel que quiere santidad y espiritualidad en su vida, primero tiene que ser humilde ante Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, habito al abrigo del Altísimo. Me postro porque Él es el Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. He reconocido mi humildad ante Él. Pero diré yo a Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Sigo siendo humilde, sigo diciéndoselo. Humildad es la visión verdadera de mí mismo. Y esta humildad se expresa en la actitud y conducta que tenemos hacia los demás. Ahora caemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Pero qué hicimos primero? Amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Primero fuimos humildes con el Señor para entender de qué se trataba. Luego, como segundo paso, somos humildes con nuestros semejantes. Esta parte fue una explicación muy interesante del pastor Martin Lloyd-Jones de Gran Bretaña. Es un gran pastor que tiene aproximadamente mi edad, pero lleva toda una vida predicando. Y él nos dice que la humildad nace al servir sin el objetivo de engrandecerte. Ves a una persona que, como Miriam nos decía la semana pasada, que trae las agujetas desabrochadas
y la paras y le dices, permítame, déjeme abrocharle las agujetas. No, señora, trae las agujetas desabrochadas. Uy, qué padre que te diste cuenta, pero ¿no tomaste acción como la tomó Miriam? Humildad no es recato, no es mesura, no es modestia. La humildad se opone al orgullo y a la dignidad. Sí, tú no eres una persona espiritualmente correcta si sientes orgullo por lo que has hecho o si te sientes digno en alguna situación. Porque todo lo que tienes y todo lo que llega a ti es porque Él lo manda, no porque tú lo has creado. La semana pasada hablamos de una persona muy exitosa en nuestra historia de inicio, un golfista que lo tenía todo, pero un día se dio cuenta que no tenía a Dios. Y solamente cuando tuvo a Dios y empezó espiritualmente a estar en contacto con Él porque se humilló ante Él, empezó a tener una vida feliz. La humildad es contraria a la exhibición. Hay personas que se visten para ir a la iglesia como si fuera la boda de su hija, cuando la mayoría de las personas van modestamente vestidas. Y la humildad también es contraria a la imposición de servir. Aquí hay cosas que me han sucedido en muchas ocasiones. Por ejemplo, estamos en una congregación y hay una persona que está sirviendo contigo y que te está ayudando a hacer las diversas cosas que te tocan hacer dentro de la iglesia. Pero un día ya lo nombran ujier o encargado de esa actividad. Inmediatamente, en lugar de seguir sirviendo, se pone en la posición de, no, pues quiero que hagan esto, esto y cuando esté listo me dicen. En lugar de él mismo meter las manos y hacerlo. Eso es un contrasentido de lo que nos está mandando el Señor, porque eso no es humildad. ¿Qué pasaba con los primeros asientos? ¿Qué nos dijo Jesús acerca de ello? Sí, se pelean por los primeros asientos. Y el consejo es, no te pelees por los primeros asientos, no vaya a ser que te quiten de ahí porque hay alguien más importante que tú que llegó. Procura sentarte al final y entonces te irán trayendo al principio. Recuerdo una prédica del pastor Danilo que nos decía, llegué a predicar a una iglesia y se suponía que yo tenía un asiento al frente para empezar a predicar cuando me tocara, después de los que estaban en ese momento. Y cuando me doy cuenta, pues todos los asientos, ahí me dejó el ujier y todos los asientos estaban llenos. Volteé y vi, estaba en ese momento la alabanza, volteé a mi derecha y vi un lugar en donde estaban muchas sillas vacías y me senté. Terminó la alabanza y todos los de la alabanza salieron como en filita india, uno tras otro, pum, 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 y se dirigieron a donde yo estaba. Llegó el primero y me hace, pues yo ahí estaba sentado, yo le digo, pues ¿qué? Dice, este es tu lugar. Me moví al siguiente. Pero el siguiente, igual. Sí, me moví al siguiente. Y tres, bueno, la alabanza de ese lugar eran 50 personas, así es que tuve que cambiar de 50 lugares hasta que me senté atrás. Y todos me empezaron a chiflar. ¿Por qué? Porque no los dejaba ver. Humilde
Es aquella persona que dice, esta persona está perdida y la deja sentarse en ese lugar. Y esto sucede en las iglesias también. Cuando nuestro corazón no tiene la actitud adecuada para recibir la gracia del Señor, no podemos tener esa espiritualidad. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos postrarnos en humildad ante el Señor y ante Él declarar lo que hemos hecho mal, lo que necesitamos que Él nos corrija. Y lo más importante, que ese espíritu que mande dentro de ti te ayude a corregirlo, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Recuerda algo, la humildad honra tu vida cuando ayudas a las personas buscando su bien, no el tuyo, buscando su comodidad, no la tuya. ¿Sí? Pero tienes ese poder. ¿Cómo utilizas ese poder? ¿Cómo utilizas tus habilidades y conocimientos para ayudar a tus semejantes? Es lo que te hará una persona humilde ante Dios. Hay dos actos de humildad que marcan nuestra historia. El primero, Jesús lava los pies de sus discípulos en la última cena. Quiero que vean imaginen esa película. Tengan en cuenta que las personas a las que les lavó Jesús eran sus discípulos, personas que habían sido pescadores. Por lo tanto, pensando que un pescador sufre bastantes accidentes a lo largo de su vida, pues seguramente tenían muchas cicatrices en los pies. Pero además lo acompañaban a todas partes caminando. Eso quiere decir que sus pies también estaban seguramente algo sucios por el polvo de aquellos caminos. Y probablemente, si no traían sandalias, seguramente tenían un olor a quesito un poquito fuerte, ¿no? Y ninguno de ellos, ni Pedro que trató de que no le lavara los pies, vio a Jesús hacer un gesto, sino siempre tuvo una sonrisa en su rostro, lavando los pies de sus discípulos. Ese es un acto de humildad que nos marca sobre lo que debemos hacer nosotros con nuestros semejantes. Y no lo hizo porque sí, lo hizo para mostrarnos que Él era humilde y mostraba su humildad, que al día siguiente recibiría la humillación más grande de toda la historia por salvarnos a nosotros. Ese es el segundo acto de humildad que tuvo Jesús. Dejar ser humillado de una manera tan cruenta que ninguno de nosotros podría soportar ni siquiera la primera hora de ese martirio sin fallecer. Y Él lo soportó hasta ser crucificado para traernos la gracia a nosotros, hacernos el camino más fácil hacia el Padre. Jesús es el hombre más grande que ha existido, el Hijo unigénito de Dios. Decidió dar su vida por nosotros, en la humillación más terrible de aquella época, pero en el acto de amor más increíble de humildad que existe en la historia del hombre. Ahora, imaginarnos estos dos actos
Es fácil a través de películas de Hollywood, pero trasladémonos a la época. Trasladémonos a ese tiempo. Y no eran tiempos fáciles. Sin embargo, nos mostró que la humildad era la principal característica de un cristiano en contra de la de un saduceo o de un fariseo. Y tan es así que algunos sacerdotes, tanto fariseos como saduceos, fueron convertidos. En la humildad para trascender, el hombre que desconoce el significado, el sentimiento y el amor necesarios para ser humilde ante Dios y nuestros semejantes, nunca podrá entender este acto supremo de Jesús, un acto para salvarnos. Tienes que comprender que Él fue masacrado por nuestras acciones. No fue torturado, fue masacrado. Estoy poniendo en tu mente que por la parte de atrás de la cruz, sus costillas tocaban la madera de la cruz. Imaginarlo me hace llorar, me hace emocionarme. Saber que hubo un ser humano capaz de hacer eso por mí, para salvarme de mis acciones, de mis mentiras, de mis engaños, de mis pecados, sacrificando su vida para salvar a cada uno de nosotros. Quizá la respuesta para nosotros que somos cristianos, todos nosotros que lo conocemos y que lo amamos, es que con su sacrificio trascendió más allá de cualquier ser humano en nuestra historia. Y eso solamente Él lo puede decir. Ahora dime, ¿quieres trascender? ¿Qué papel quieres desempeñar en tu equipo? O mejor dicho, ¿qué tipo de integrante quieres ser? ¿Quieres ser jugador del equipo, fan o seguidor? A ver, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál equipo es el más importante de todos? Les voy a dar pistas. Es un equipo cuyos integrantes han descubierto y encontrado lo que es la identificación y pertenencia con ese equipo. Tienen un compromiso y una hermandad con todos los integrantes de ese equipo. Dentro del equipo hay actitud y liderazgo que cada quien toma de acuerdo a lo que sabe. Tienen la capacidad de darlo todo en cualquier situación. Esa es su fortaleza como equipo. Y tienen la humildad para trascender. ¿Quién puede ser? ¿Los Lakers? ¿El Real Madrid? ¿Los Patriotas de Nueva Inglaterra? ¿Los Yankees de Nueva York? El equipo más exitoso de todos los tiempos tiene 2.500 millones de fans o seguidores. Su historia ha vendido más de 5.000 millones de copias, de acuerdo a Record Guinness. Tiene el mayor número de casas club en el mundo. Es el equipo más perseguido de toda la historia. Es el que tiene el mayor número de mártires de toda la historia por defender sus ideas. Y tiene una vida perfeccionada en el amor de Dios hacia sus semejantes. ¿Sí? Ese equipo son Jesús y los 40 seguidores en el año 33 de nuestra era. Gracias por haber asistido a esta
plática, esta prédica, y espero que haya servido para que sus corazones empiecen a entender cuál es el camino. Y espero no verlos en las tribunas, sino aquí, en la congregación, formando parte del mejor equipo que existe en el mundo. Gracias. Por último, les recuerdo que tenemos que agradecer también a todos ustedes por su diezmo, por sus ofrendas, porque eso nos permite continuar llevando la palabra a más gente y ayudando a aquellos que lo necesitan. Y hoy quiero orar por todos ustedes para que encuentren realmente el Dios que todos buscamos. Gracias, Señor, por permitirme dirigir estas palabras hacia todos aquellos que las necesitan, Señor. Sabemos, Padre, que tú fuiste una persona que dio todo por nosotros. Desde lo más profundo de mi corazón, Señor, agradezco haberte encontrado y poder hablar de ti ante los demás. Padre mío, te pido que todos en esta iglesia, Señor, en esta congregación y en todo el mundo puedan escuchar tu voz a través de tus palabras, a través del Nuevo Testamento, Señor. Te pido, Señor, encarecidamente por las almas de todos ellos, porque sabemos que nuestra obligación hacia ti es no dejar a ni uno más sin que te conozcan. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres grande todo el tiempo, y todo el tiempo tú eres grande. Amén. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado